Ahora vamos a presentarles lo ya anticipado, anunciado, que era la charla, la entrevista con Delia Cisro, que es la autora del libro Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo. ¿Cómo estás, Delia? Un gusto saludarte, bienvenido. Un gusto, Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por estar en contacto con nosotros. Realmente ha sido impactante esta edición, esta salida justamente de el libro sobre lo que pasó con el fiscal Nisman, que ya muchos, bueno, conocíamos, sospechábamos de esta realidad que lamentablemente después se fue dando. Y bueno, esto que vos plasmás junto al diputado Waldo Wolf en la entrega de esta publicación de este libro, que tiene un título tremendo, ¿no? Que cómo se puede sostener una cosa así en un país que necesita justamente tener justicia, y a través de esta autoría de Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo, de alguna manera tanto vos como Waldo pudieron representar las vivencias de lo que ustedes pudieron visualizar y recopilar en toda esta información que transmiten, ¿no? Sí, y no fue fácil y era un momento también muy particular porque esto fue en el 2016, Claro. ¿no? Ujú. Y era como, bueno, hacer un libro para dejar testimonio. Yo siempre digo que hay libros y libros, yo me dedico a hacer libros hace muchos años, Ajá. pero este particularmente nos dejaba la intemperie, ¿no? Y además fuimos obviamente directos, no, sin eufemismos, sin metáforas, Claro. asesinaron al fiscal Nisman. Ajá. No había ninguna duda al respecto. Y lo que se cuenta en el libro en realidad es un poco el derrotero jurídico, el derrotero del asesinato y un poco Ujú. cómo lo va vivenciando Waldo Sí. desde su rol de vicepresidente en la DAIA en En ese ese momento, momento. claro. Ujú, ujú. Claro, y yo siempre digo que en realidad no fue Waldo el único testigo, fuimos Claro. toda la sociedad argentina los testigos, y lo dije oportunamente hace poquito en la marcha que hicimos, en la procesión que hicimos hace poco, Sí. que todos teníamos entre nuestros zapatos la sangre del fiscal Nisman, Ujú. y que lo que tenemos hoy es una sociedad herida Ahí está. por su Mm. bala, y Ujú. estamos todos sangrando, Qué duro que es estemos de eso, un lado ¿no? o del Duro y otro, no del penoso. otro. Un tema muy duro, muy penoso, que realmente esta sociedad, o en parte de ella, no haya todavía comprendido el drama que esto genera para una nación, para una república, ¿no? Mira, yo creo que no es que no se dimensiona el drama, sino que es preferible por ahí para una parte de la sociedad Ajá. omitirlo. Viste que dicen Sí. algunos psicólogos que la negación es una fuerza poderosa. Y yo creo que hay algo de negación, porque no hay manera de que nadie advierta que, digamos, no nadie, porque hay mucha gente que sí, digo que igual la mayor parte de la población sabe que a Nisman lo asesinaron, Ujú. pero entender que un fiscal es un abogado del Estado. Claro. Este detalle, digo, saquémosle el nombre propio. Sí. Miremos cualquier otro país del mundo. Un abogado contratado por el Estado que está haciendo una investigación, hace una denuncia y a los 4 días aparece muerto, cuando iba a ir al Congreso a declarar. Digo, trato de ponerme como en los hechos objetivos y traspolarlo a cualquier lugar. Ajá. En cualquier otro lugar del mundo, yo creo que esto hubiera cobrado otra dimensión, me Seguro. imagino, Sí. supongo. Ujú. Acá lo que se hizo en primera instancia fue enchastrar todas las pruebas para que no se pudiera avanzar. Hay cosas que son obscenas. Han foliado ese Tremendo. mismo día con lápiz negro las actas oficiales. Claro. Quiero decir, hay cosas que realmente desde lo legal, desde lo jurídico, desde el sentido común, te diría también, ¿no? Ajá. Que una persona no tiene que sacar las huellas si no se pone guantes es una obviedad Sí. de película básica, que tiene que tener cubrezapatos para no pisar la sangre y seguir enchastrando lo que se llama la Todo escena del igual, crimen, claro. Ujú. Como que hubo que hay una algo. doble intencionalidad de tapar y de ocultar todo, ¿no? O sea, se hizo todo al revés. Y es curioso realmente cómo se fue desarrollando también a lo largo de los años la investigación, ¿no? Sí, yo creo que fue una mezcla de intencionalidad, de inoperancia, de distintas manos, de distintas órdenes, y que de alguna manera se digitó para que todo esto concluyera en tapar, ocultar, frenar y no llegar al nudo, a la verdad, al hueso. Me Ujú. parece que tiene que ver con eso. En algún momento charlé también con otro editor de otra publicación, uno de los amigos de Nisman, vos sabés que hay otras publicaciones, lo Sí, entrevisté claro. y también me planteaba justamente la situación que tuvo que padecer, que se tuvo que ir del país justamente por las presiones que tuvo.
¿A vos te pasó algo similar? ¿Tuviste algún tipo de presión, de aprietes? ¿Qué fue lo que aconteció cuando estabas desarrollando y cuando plasmaste justamente esta edición del libro sobre lo que pasó con el fiscal Nisman? Mira, te voy a contar algo mucho más reciente, si A ver. querés. Hace Ujú. muy poquito salió el libro Operación Pajarito, que es Sí. un libro que saca el periodista Sekalman, que Ujú. es Carlos Gurovich, Sí. de Israel, Ujú. y yo soy su editora, Ajá. y, y no conseguía lugar para presentar el libro. Ajá. Y a último momento me bajan el lugar que tengo para presentar, con lo cual terminamos haciendo 2 presentaciones en lugares semi-privados, Ujú. privados prácticamente. Entonces, eso ya te muestra de alguna manera lo que significa, ¿no? Yo Ujú. creo que el mundo cultural quiere escaparle al tema Nisman, lo cual a mí me preocupa mucho, porque el mundo intelectual también pareciera ser que no cobra dimensión, sino enuncia algún comentario en contra digamos, de Nisman, o Sí. algún comentario que no lo pegue a este tipo de situación. Hay como doble Entonces, realmente intencionalidad en todo esto por lo que vos estás planteando, ¿no? Y se vislumbra no también en tengo las ninguna duda, actitudes. Ujú. Esas actitudes ninguna que duda, se porque ven. Ujú. mira, yo no soy partidaria de los scratches. Yo creo que Ujú. cuando uno tiene que denunciar a alguien, tiene que hacer las denuncias correspondientes. Creo que solo en ocasiones como, qué sé yo, en violadores, no Sí. dudo que hay que Ujú. escracharlos. Ujú. Pero creo que en otras instancias no hay que hacer los scratches, sino hay que hacer las denuncias y demás. Y la verdad es que me ha pasado que a algunas librerías les escribía un mail preguntando si podíamos presentar ese libro, y tenía otro libro más para presentar, y me preguntaban los temas, y Ujú. cuando les decía el tema me decían, bueno, este sí, pero el otro no. El de Ajá. Nisman no. No había lugar para presentar el de Como que hay Nisman. una autocensura también dentro del mundo editorial, ¿no? Que eso también es Hay muy, una muy triste y autocensura, llamativo. Claro, como que el mundo intelectual, si no es de izquierda, no es. claro. Ahora, Como qué si todo lo demás tema? fuera Claro, derecha, ¿no? qué Pero temita que no este, lo es, ¿no? por Sí. supuesto. Y Ujú. además son términos anticuados, pero los uso porque realmente hay algo de eso. Y es triste. Es Ajá, triste que el pensamiento no sea crítico. claro. Quiero decir, el pensamiento no debería ser de ningún lado, debería estar pensando críticamente Claro. las situaciones. Libre, digamos, no tan cerrado como se ve que está aconteciendo. O sea, no solamente que hay como una autocensura, sino que hay una preocupación por lo que pueda pasar al ser partícipe justamente de una presentación de esta característica, ¿no? El temor, hablando en criollo, el cagazo o el miedo a que haya alguna réplica que afecte esa situación, ¿no? Totalmente, quedar pegados, ¿no? Como Claro. con esta historia. Y por Ujú. otra parte, 7 de cada 10 argentinos creen que a Nisman lo mataron, Ujú. no creen que se suicidó. Claro. Pero mira, y lo tremendo de esto es que no necesariamente esos 7 se animan a decirlo en voz alta, Ese ¿no? es el otro tema. Ujú. Yo conozco mucha gente que, incluso, digo, por polarizarlo, pero Sí. digo que no está alineada ni con el PRO ni con los liberales, pero Ajá. no tiene ninguna duda que al fiscal Nisman lo mataron, porque tiene que ver incluso con cuestiones técnicas, ¿no? La Ujú. conclusión de que lo mataron. Algo Eh, similar me planteó también otro editor, justamente lo que yo te decía, ¿no? Un amigo personal justamente del fiscal que tuvo la situación que te acabo de comentar. Pero vos, como investigadora, como comunicadora social, como una mujer que venís trabajando, editando otros títulos, ¿qué fue lo que más te preocupó justamente en esta investigación del libro sobre lo que había acontecido con el ex fiscal Nisman, sabiendo el compromiso que tenía él fundamentalmente con la honorabilidad que debe representar una justicia como la argentina, que deja mucho que desear en los últimos años? Mira, cuando uno se pone a investigar, no hay manera de no sorprenderse. Yo recuerdo en la entrevista cuando estábamos con Salcedo, oportunamente, cuando Ajá, nos contaba cuestiones técnicas, sí. y vos decías, esto no puede ser. O sea, no podíamos salir con Waldo de nuestra sorpresa Ujú. al ir investigando y viendo que cada vez había cosas peores. Digo, hay 87 malos actos, por decirlo de alguna manera. Algunos son impericia, otros Claro. son negligencia. Bueno, hay como diferentes categorías. Ajá, Pero digo, la cantidad de malos actos que se cometieron en esta supuesta investigación sí. es de terror. Y me parece que, bueno, que políticamente actuaron como, esto lo dice siempre Waldo, como si fueran responsables. No sabemos si lo son o no, pero el Ajá. gobierno actúa como si fueran responsables. Lo que sí eran responsables, sin lugar a dudas, era de cuidarlo,
¿no? Y yo lo que siempre Esos digo son es que los temas más llamativos también, ¿no? El no solo que descuido no lo hubo. cuidaron, sino que ni siquiera lo compensaron con una buena investigación posterior, Ujú. que si no sos culpable, no sos responsable, podrían por lo menos haber hecho eso. Pero tampoco se hizo. Le colgaron, algunos dicen de algunas maneras, el tema de sus salidas con jóvenes modelos, con el tema de sus inversiones, toda esa historia. ¿Pudiste investigarla? ¿Pudieron ustedes con Waldo plasmar esas cuestiones que se dijeron, que se hablaron de la vida personal del fiscal Nisman? Mira, yo creo que todo lo que se intentó ensuciar el nombre de Nisman tiene que ver Ujú. con otro tipo de muerte, ¿no? La muerte mediática, que Ajá, había que enchastrarlo como enchastraron el piso, bueno, enchastrarlo a él también. sí, A mí particularmente, ¿con quién se acostaba Nisman? que no te Estando interesa. casado, soltero, Mm, del modo que estuviera, si era mm, monógamo o tenía todo un harén, me da igual. Él claro. tenía que cumplir una función pública y todo lo Ujú, que ocurría en su vida privada no me interesa. ujú. Lo que sí me interesa es la desfachatez con que muestran eso sabiendo que había 2 nenas que quedaron huérfanas de Ahí padre. está la cosa. ¿No? A mí me parece que hay ciertas cosas que cuando hay chicos en el medio uno debería tener el decoro de Ujú. cuidarlas. De cualquier persona, de Por cualquier supuesto. persona. Cuando Ujú, hay chicos, la infancia es sagrada. ujú. Los chicos tienen no solo que esas nenas habían perdido a su papá, sino que tenían que encender la tele y escuchar cosas Tremendo, tremendo. que no importa si eran ciertas o no. Ujú. Y en relación al tema del dinero, y lo hemos dicho, lo hemos puesto en el libro en ese momento, y después aparecieron más cosas después que nosotros publicamos el libro, es el que sabía algo tenía que denunciarlo. Lagomarsino no dijo que tenía una cuenta con él, Ujú. y esto lo denuncia la familia de Nisman porque él no lo había dicho. Y cuando le preguntan por qué no lo dijiste antes, él dice porque no quería arruinar el nombre de Nisman. Cuando Claro. obviamente ya se lo habían enchastrado con todos los colores posibles al fiscal. Y yo vuelvo a decir lo mismo, no sé si era un tipo impoluto o no, a lo que hay que remitirse es a las pruebas y a la realidad. Decían que era un vago, pero cuando él se fue tuvieron que contratar a 4 personas y hay 20 personas más en su fiscalía. Claro. Decían que sacaba dinero, pero ese dinero lo tenía que firmar Gils Carbó, con lo cual Ajá. si él lo sacaba, digamos, había alguien que lo estaba firmando y eso no aparece en ningún lado. Quiero decir, eso no aparece, las pruebas de eso no aparecen. Entonces, todo lo que dijeron y que era un mamarracho jurídico, que su denuncia era Era para inconsistente. embarrarlo, para ensuciarlo, evidentemente, y Mirá, tan inconsistente no tergiversar era la porque causa tuvo lo 12 más que se podía. procesados al inicio y hoy Ujú. tiene 5. O sea, digo, evidentemente lo que estaba diciendo, y no sabemos si no desapareció algo. Ajá. Quiero decir, sabemos lo que sabemos, lo poco que pudimos rescatar de lo mucho que intentaron tapar y enchastrar. Mucho más no sabemos. ¿Vos crees Y que... Sí, sí, te escucho. probablemente, y lo más triste es que no lo sepamos nunca. Ahí está la cuestión. Eso es lo que justamente iba para ese lado la pregunta. ¿Vos crees que se puede llegar a resolver, a aclarar como corresponde esta situación o lamentablemente no hay retorno y va a quedar en el olvido de alguna manera como tantas cosas que pasan dentro de la justicia de la Argentina, que está manipulada por la política y por la presión justamente que implementan algunos grupos multimediáticos que están operando para que eso no suceda, ¿no? Mira, yo creo que aunque ahora hubiera mucha gente bien intencionada, hay cosas que no se pueden rescatar. Ajá. Quiero decir, siempre en cualquier crimen, y este lo fue, Sí. digamos, el primer tiempo es fundamental. Acá hicieron una autopsia sin los peritos de parte, cuando Sandra Arroyo Salgado, la mamá de las chicas y Sí. ex mujer del Mujer, fiscal, claro. le pidió 4 personas que la esperaran y fue su pareja presentándose a pedir que la esperen y Sí. le dijeron que a las 9 de la mañana ya habían terminado la autopsia, en 1 hora. Y digo, esto es como, bueno, muy llamativo. Ya a partir de ese momento se vieron y se empezaron a notar las fallas, ¿no? Los errores que se iban cometiendo. Desde el primer segundo se notaron las fallas. Desde el Cuando primer la segundo. Corte Bernie Suprema... le da, Sí. Cuando la Corte Bernie le da el Suprema... pésame a la mamá Sí. antes de Y... entrar al baño. Ajá. Y entonces... Y después dice, cuando salen las cámaras de televisión de la Policía Federal, y esto está todo registrado, dice, hay que ver si el fiscal está vivo, lo importante es la vida de las personas. Estando la madre de él ahí en el lugar, era así, ¿no? En ese Sí, momento no, claro. sí, Ajá. exactamente.
Ajá. Esta investigación que se realizó y a través del trabajo editorial que ustedes realizaron, ¿demuestra realmente que ya desde el inicio hubo como bastante impunidad y intención de tapar realmente lo que había realmente acontecido? Sí, sí, desde el inicio. Lo que se nota es desde el inicio. Por empezar, la gente que va llegando al lugar, el modo en el que van investigando, las cosas que no hacen, las que sí hacen. Digamos, el hecho de le sacaron la ropa y lo pusieron en una bolsa de coto, no sé, en una Ajá, bolsa de supermercado. ajá, Digamos, no vallaron la zona, por ejemplo, sí. ¿no? Cuando la escena del crimen no es solamente el baño donde muere, sino todo el departamento, el edificio, la cochera, digamos, hay un montón de cosas que no se cuidaron para poder sacar información. Todo te da información, no solo el modo en el que está la caída de la sangre, sino, bueno, digo, movimientos y demás. Esa información tan valiosa en el inicio se perdió intencionalmente, me parece, y no creo que haya después alguien con mucha intención de rescatar esa información. Claro. ¿Qué es lo que más te ha preocupado a vos en esta investigación cuando ibas charlando con el actual diputado Waldo Wolf, que él, bueno, en ese momento estaba en un organismo de la comunidad judía hebrea en la Argentina y que había tenido también un diálogo previo y que conocía parte, creo, o tengo entendido por lo menos por lo que se comentó en su momento, de lo que iba a presentar el ex fiscal Nisman. Él tiene o se quedó con alguna cuestión que lo preocupa porque sabe que no la va a poder resolver de alguna manera en esta causa gravísima del asesinato del fiscal Nisman en la Argentina? Mira, la preocupación es la de todos los argentinos, creo yo, ¿no? Que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos, que sepamos qué pasó. La preocupación es esa. Obviamente que en su momento Waldo estaba preocupado por cómo se estaba preparando. Él recibe la última foto que manda Nisman. Nisman le saca una foto a la mesa con los marcadores, esa Claro. famosa foto con sus Sí, sí, que marcadores. apareció, sí, que fue difundida. Sí, Ajá. se la manda a él y estaba preocupado por cómo se estaba preparando, pero entendía que se estaba preparando para que el lunes lo recibieran en el Congreso y lo Ajá. escuchemos todos los ciudadanos dar las explicaciones pertinentes acerca de por qué había denunciado a la presidenta, al canciller y a otros, ¿no? Eh, digo, semejante preocupación lo abarca todo, porque habla de qué gobierno teníamos, de qué investigación se desarrolló, de cómo reaccionamos como sociedad también, porque hay algo muy interesante y es que ese día, bueno, el actual presidente fue a la marcha, más allá de lo que dice hoy. Sí. Digo, y ha dicho otras Sí. cosas en su momento y hoy dice todas las contrarias, pero en ese momento se movió toda la sociedad indignada, preocupada y sorprendida, porque la muerte de un fiscal es claramente querer silenciar algo. De alguna manera, Waldo Wolf tuvo algún diálogo con el actual presidente en su momento para tratar de dilucidar estas cosas que se iban dando dentro, No, 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 digamos, no. no. No Ajá. O sea, no. eso no se concretó. Y notás No. vos de que hay algún interés o alguna preocupación luego de estos informes que se han conocido, de estas apariciones de varios libros, de algún organismo internacional dentro del ámbito de la justicia que se preocupe por esto que ha acontecido en la Argentina con un funcionario del sector judicial que debería haber sido cuidado y que por lo que se ve no fue así la cosa? Mira, curiosamente, el tema de Nisman es un tema que cobra mucha más relevancia hoy en muchos otros países que acá, Claro. Uh-huh. ¿no? Para otros países, cuando lo he visto y he compartido con Waldo, Zooms, bueno, en estos últimos años que no se podía ir y demás, con muchos países de Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, digamos que llamaban para sorprendidísimos como corresponde, Sí. Uh-huh. acerca de, bueno, qué pasó con Nisman, qué pasó acá. Y yo creo que acá estamos un poco anestesiados y muy golpeados y hay mucho miedo en general. Uh-huh. Y bueno, y no hay que olvidarse tampoco que, bueno, que tratan siempre de acallar este tipo de cosas, que no tienen espacio, vos mirás los noticieros, y también la gente que de alguna manera a esta altura se pregunta si tiene sentido ir a reclamar justicia después de 7 años con lo ocurrido, ¿no?
Pero eso nos genera como una complicidad de la sociedad al permitir que eso quede impune de alguna manera. O sea, en las investigaciones que vos estuviste haciendo, ¿no? ¿Pudieron chequear cuál es la visión o cuál es el sentido que le ve la gente en casos como este, que siempre quedan o pueden llegar a quedar ahí tapados justamente por la presión política o por los intereses perversos que siempre han sucedido y acontecido en la Argentina? Mira, yo voy a aventurar una respuesta que es una sospecha, pero digo, no hicimos un análisis sociológico acerca de qué es lo que la gente, qué es lo que las personas o los grupos determinados consideran alrededor de esto. Sí me parece que es cierto que hay ciertos temas que decaen o ciertos temas que ya desilusionan tanto que no va nadie, ¿no? Claro. A ver, lo mismo que, a ver, el atentado a la AMIA, que fue el atentado terrorista más grande que existe en la Argentina. Y hoy cada vez van menos personas, porque, y lamentablemente, como encima son tantas, los que han fallecido, bueno, llegan a un número considerable, pero no era ni remotamente lo que era al comienzo, donde todavía la gente mantiene la esperanza de un acto de justicia. Quiero decir, la memoria es mucho menos atractiva que la justicia. Entonces, cuando la gente reclama por justicia, tiene menos adeptos que cuando reclama por memoria. Claro. Me parece. Sí, como y que también hay como una contradicción ahí, ¿no? En gran parte de la población, de la comunidad, que dice, bueno, esto ya pasó, como que va quedando en el olvido. Tenemos casos como el de José Luis Cabezas y tantos temas emblemáticos en la Argentina que demuestran que eso pasa, ¿no? La falta de participación del pueblo que termina llevándonos a la debacle y a la situación lamentable y patética que tenemos en estos tiempos, ¿no? Absolutamente. Es así. Bueno, si querés, no sé, ¿hay algún tema que nos puedas decir vos que realmente considerás que puede ser el que pueda generar algún cambio de actitud de la justicia o de la sociedad, como para, de alguna manera, tratar de dilucidar algo que realmente sospechamos que va o puede quedar en el olvido? Mira, yo creo que hoy tenemos una herramienta muy poderosa, que siempre fue la palabra, pero además hoy tenemos las vías donde la palabra puede ocurrir y trascender, que son las redes sociales. Tan vapuleadas por algunos, pero, y que por supuesto yo también a veces digo, Twitter es una cloaca y lo es, ¿no? Cuando lo ves, y sin embargo es una herramienta muy poderosa para hacer trascender, y yo creo que toda la sociedad se manifiesta y que lo que en otro momento fueron las marchas o las plazas llenas, hoy son las redes. Claro. Quiero decir, hay que entender también que la sociedad cambió en este sentido y que sus vínculos y sus vehículos de protesta empiezan a ser otros. Y creo que ahí en las redes, sí, hubo una lluvia intensa de manifestaciones. Siempre también entiendo que las redes son endogámicas y que uno suele ver a la gente con la que piensa parecido o a la gente con la que pelea. Entonces, cada vez viste que, bueno, al haber cambiado el algoritmo de Facebook, y que uno vea y arme más comunidad en vez de expandir el mundo, que fue como nació inicialmente, yo creo que esto hace que se vuelva endogámico, pero creo que hubo mucha manifestación. No sé si porque yo también pertenezco de algún modo a ese mundo que circula en redes y estoy por ahí, sino que me parece que la gente de alguna manera quiso decir algo y es muy valioso que lo haya hecho por cualquier medio. Cada uno tiene la posibilidad de expresarse como puede, como quiere y en sus términos, ¿no? Lo que creo que siempre es importante es que hay que seguir contando. No olvidarse, no dejar pasar las cosas, ¿no? De alguna manera para estar activos y no perder justamente eso que planteamos, ¿no? La memoria con hechos que realmente son muy penosos para la vida de un país, ¿no? Exactamente. Delia, te agradezco la atención. Vamos a hablar seguramente en otra oportunidad, a ver qué respuestas van obteniendo, porque están recientemente con el lanzamiento del libro, así que bueno, vamos a permanecer en contacto y seguramente la próxima veremos de incorporarlo también a Waldo como para que nos dé su visión al respecto. Desde ya. Un gran cariño, gracias por tu gentileza. Gracias. Delia Cisro, la autora justamente junto al diputado Waldo Wolf de este título tremendo, El libro recientemente presentado, Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo. Un tema doloroso para la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.